comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Esta es la historia de Mariano Miguel. Un joven de pocas palabras, pero con ansias por remover el pasado. Durante los 2 últimos años, intentó reconstruir la historia de su difunto abuelo, Lorenzo Miguel, ese hombre enigmático a quien tanto afecto le tenía, pero de quien tan poco sabía. Era un 29 de diciembre, día en el que se conmemora el fallecimiento de Lorenzo. Mariano se había dirigido a un taller por el dato de que allí encontraría el vehículo que algún día perteneció a su pariente. Aunque en ese momento Mariano no lo sabía, él empezaría a ver los primeros vestigios de luz a sus preguntas. Por primera vez, Mariano se paraba frente al viejo Torino de su abuelo. Pero no imaginaba lo que en realidad encontraría debajo de ese polvoriento cobertor. A pesar del paso del tiempo, este viejo Torino sobrevivió a uno de los periodos más convulsionados de la historia del país. La sombra de la dictadura cubría de terror las calles. En el revuelo de grandes movilizaciones populares, sindicales o estudiantiles, personas como Lorenzo de alguna manera fueron partícipes o víctimas. Esa dicotomía acongojaba la mente de Mariano, quien, al no encontrar respuestas, no podía evitar preguntarse: ¿cómo terminaste acá? De pronto, algo llamó la atención de Mariano, pero enseguida decidió restarle importancia. Pero él nunca hubiera esperado que en medio del silencio una tenue voz le dijera: «Conozco ese rostro». Aunque sintió miedo, lentamente se acercó al Torino, sin saber si lo que había escuchado era verdad o tan solo una mala jugada de su imaginación. Mariano no podía dejar de pensar que tal vez, y solo tal vez, lo que tenía enfrente era algo más allá de lo que sus ojos veían. E inesperadamente, lo impensable se volvió real. Mariano comprendió que lo que estaba frente a él era el último atisbo de vida de su abuelo, un remanente anacrónico con el que de alguna forma había logrado establecer conexión. Entonces, en un gesto de confianza, como si se tratara de una invitación, el Torino abrió su puerta
permitiéndole entrar en él. Mariano intentó volver a conectarse con el Torino, con la esperanza de alguna respuesta. Pero nuestro gremio nunca acostumbró a este tipo de hechos y de cosas. Lorenzo Miguel era un reconocido sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica. Bajo el régimen del gobierno militar, muchos sindicalistas fueron fuertemente reprimidos y perseguidos. Un viejo garage fue refugio de este Torino en un intento por alejarlo de otras manos que no sean las de su dueño. Pero Lorenzo nunca volvió a buscarlo, y el auto quedó en el olvido. Desconcertado, Mariano logró volver en sí. Un nuevo paradigma se presentaba ahora ante sus ojos, y solo se le ocurrió preguntar: ¿por qué él nunca te vino a buscar? A pesar de la rápida limpieza, todavía cuenta exterior. Pizardi, no Miguel, Lozano. Por lo visto parece que sí, la bomba esta que fue colocada o tirada arriba de la marquesina, la expansión fue hacia arriba, donde usted ve toda la rotura de los vidrios. Nuestro gremio nunca acostumbró a este tipo de hechos y de cosas. Desconocemos el origen. Si existen personas malintencionadas, bueno, correrá por la exclusiva responsabilidad de las personas esas. Todo aquel que quiera o pretenda atacar a nuestra organización y a la memoria de nuestro compañero Bandor, nosotros, aparte de tener una obligación, tenemos un derecho que nos asigna y que nos ha dado nuestra representación, que son los trabajadores. Solo después de escuchar las palabras de su abuelo, guardadas en la memoria del auto, Mariano entendió que el Torino fue testigo de una de las etapas más cruentas de nuestra historia, y no dejaba de pensar en que desde ese entonces, este nunca había vuelto a pisar las calles en democracia. A pesar de sus deseos de sacar al Torino del taller, Mariano sabía que eso era imposible. Un contacto le había hablado de ese lugar, un taller de colección privado, en donde muchos autos se exponían, pero del que nunca salían. Los secretos que ese Torino albergaba eran mucho más de lo que Mariano esperaba, pero aún así, nunca saldrían a la luz. 40 años pasaron desde que Lorenzo Miguel lo ocultó. 4 décadas en las que su historia quedó en el olvido. Es necesario preguntarse entonces, ¿qué otras historias habrán quedado acalladas en la oscuridad?